los padres jesuitas. Aquí entramos entonces al pueblo, rol, ¿no? Me está dando el pie precisamente para entrar al rol que la congregación jesuita en la organización, en la digamos, organización de los pueblos, ¿no? de toda la zona para de desarrollar su plan. No es que ahorita traigo esto a colación no, por está lo que bien. dijiste del patio, ¿no? Todo eso es una disposición, un eje axial que divide lo espiritual, que son todas esas construcciones del templo y el colegio, la residencia y todo lo demás correspondiente a la iglesia, y por el otro lado la parte temporal o terrenal, que es la parte de los indígenas, ¿no? De la población, ¿no? Y con una enorme plaza central como punto de convergencia, ¿no es verdad? Entonces eso es muy interesante de ver cómo se desarrolló las manzanas, sino las viviendas esas colectivas, y una subdivisión, digamos, en parcialidades, ¿no es verdad? Ese es el rol de los jesuitas. Claro, los padres eran dos padres los que manejaban la reducción, ¿no? Uno vinculado a lo espiritual, ¿no? La parte del culto, ¿no? La parte de la enseñanza. ¿Cuál era el método de catequización entonces, ya que estás hablando de esto? Bueno, en realidad es interesante ver, bueno, con los niños especialmente, ¿no? Los cantos, por ejemplo, han sido uno de los métodos más eficientes, y la enseñanza en la lengua nativa, ¿no? A través del canto y una serie de recursos, ¿no? Para captar el interés, ¿no? Regalos, esto, lo otro, una serie de elementos, pero fundamentalmente el canto para enseñar, digamos, el catecismo, ¿no? Y luego la música. Claro, la música, el uso de los instrumentos. También, la enseñanza. También, eso también tiene que ver, por ejemplo, con los resultados del concilio, que te digo, ¿no? Que la música también era un elemento fundamental en la propagación de la fe y de la enseñanza. Pero terminan organizando a los pueblos incluso. Claro que sí, se organizan. Acogieron los chiquitanos el cristianismo de origen jesuítico, el catolicismo jesuítico. Ellos nunca han perdido no perdieron lo suyo. Sus creencias o su cosmovisión, ¿verdad? Acá nosotros siempre de niños hemos escuchado elementos de esa cultura, como el tema de los ichis, por ejemplo, ¿no? Los ichis son los guardianes de la naturaleza, porque ellos tienen su propia cosmovisión, que es una suerte de un sincretismo, digamos, ¿no? Y algunas otras que todavía perviven, digamos, ¿no? Como su interpretación de lo espiritual, como la existencia de 7 tierras, 7 cielos, todo eso se pervive prácticamente intacto en la cultura chiquitana, ¿no es verdad? ¿Cómo que no, a lo mejor no viene muy al caso, pero cómo termina siendo el reservorio de la cultura musical y todas estas cosas, Urubichá? Bueno, Urubichá ya no corresponde a las misiones. Claro, pero es una especie de reservorio de la... Si bien digamos, la zona de Guarayo es próxima a San Javier. Y que ahora ya está anexa, ¿verdad? Y de ahí tuvo que ver los primeros misionamientos en el siglo XIX, por el padre Salvatierra, que era párroco de ahí. Son las misiones franciscanas, que si hay que decir cuáles fueron las que más se aproximaron de alguna manera al gran desarrollo jesuítico de Chiquito, justamente son esas, las misiones de Guarayo, ¿no es verdad? Entonces ellos contribuyeron enormemente a transmitir ya todo ese... Llegan los franciscanos... Ese patrimonio previo de Chiquito. ¿Cuándo ¿no llegan los franciscanos? Bueno, los franciscanos llegan prácticamente, concretamente, en Guarayo, digamos, en la entre cuarta y quinta década, digamos, cuando ya se empieza a ejecutar de manera ¿Cuando todavía estaban los jesuitas? No, estamos hablando de
de unos 70 años después, más o menos, de la salida de, de los la padres. Salida de los padres. Okay. Pero como vos has visto, Carlos, lo hemos dicho reiteradamente, hasta la primera mitad del siglo XIX, el sistema misional en Chiquito se mantiene intacto. Claro, más allá de la expulsión, todo sigue funcionando. Sigue funcionando tal cual, digamos, ¿no? Tal cual. Obviamente, no con la misma eficiencia, y también ya el área es sujeta a expoliación y a una serie de dificultades, pero así en un balance global los trastornos no han sido, en cuanto a la cultura, no desapareció, se mantuvo, ¿no? Porque D'Orbigny hace un relato muy interesante, muy minucioso y prácticamente está intacto, obviamente con las dificultades que te he mencionado, ¿no? Ya los indígenas aprovechados como mano de obra, en gran medida abusados, mucho contrabando, mucha enajenación, digamos, de repente del aspecto ganadero. El establecimiento de las primeras estancias ganaderas grandes. El esplendor, digamos, de las misiones, porque también ellos tenían el sistema de estancias ganaderas, ¿no? Algo así como 2 más o menos por cada misión, y llegaron a tener al menos hasta el momento de la salida unas 40.000 cabezas de ganado, ¿no? Un hecho que eso era propiedad comunal, porque hemos hablado, digamos, del aspecto de la organización de los pueblos, pero es bueno mencionar de que habían 2 características de una economía mixta, ¿no? Que era el trabajo comunal, ¿no? El patrimonio de Dios, digamos, el trabajo, y el trabajo del hombre, que es la parte privada, ¿no? Eran 3 días para uno y 3 días para el otro, ¿no es verdad? El trabajo comunal, obviamente, en gran medida para la exportación, ¿no es verdad? Para el sustento del templo, de los gastos internos, y fundamentalmente también para la mantención de las viudas, ancianos y huérfanos, ¿no es verdad? Sí. Y el trabajo privado para el autosustento de los diferentes componentes. O sea, esto giraba en torno a la organización de la iglesia. Tuvieron muy habilidades, y eso hay que destacar, digamos, la habilidad de los jesuitas en hacer esos centros tan armónicamente productivos. No vamos a idealizar lo que seguramente han debido haber conflictos, y qué sé yo, por supuesto, porque diferentes parcialidades y las características, ¿no? Pero giraba en torno a la organización que ellos habían logrado. Pero de cualquier manera es una organización muy eficiente, ¿no es verdad? En el aspecto productivo, porque al margen del autoabastecimiento, de la autosustentación de cada una de ellas, tenían posibilidades de exportar, ¿no? A través de la recepturía que tenían aquí en Paila. Eso es bueno, lo hemos mencionado, hemos una oportunidad, ¿no? Es un aspecto muy importante, Paila, porque de Paila se canalizaban todas las mercancías de Mojo y de Chiquito, ¿no? Aquí. En el viejo camino que venía por acá, por el otro lado, por el Río Grande. Exacto, el famoso camino del Monte Grande. Exactamente, no es el mismo camino por el que se va ahora. Es el viejo camino que venía por Río Grande. Claro, exactamente. Que va y sale Bueno, te diré lo siguiente, que es el mismo, pues, o sea, más o menos el trazado. Hay uno que te vas Fíjate cuál era el camino. Hay uno que te vas por Okinawa. Ese es uno de los otros caminos. Ese es uno de los viejos caminos. El camino en la época misional entre Santa Cruz de la Sierra, entre esta ciudad y las Misiones, era a través de Puerto Paila, ¿no es verdad? Cruzabas el río y de ahí embocabas el famoso Monte Grande, que principia de Pailón más allácito, que es la carretera actual, porque ese va hasta... Pero era un monte denso, ahora todo eso son cultivos de estos colonos, digamos, ¿no? De los colonos del occidente. Pero era un famoso, que esa era una barrera natural, porque vos sabés de que estaban bajo un régimen de misional de Indias, ¿no? Pertenecían a la corona española y a la gobernación de Santa Cruz. Los territorios tanto de Mojo como de Chiquito. ¿De acuerdo? Mientras duró todo el periodo misional, eran misiones dentro de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Y tenían, o sea, digamos, porque el régimen misional tenía una serie de condicionamientos, no así en otros lados que no los respetaban, digamos, ¿no? Pero aquí sí. Entonces, los criollos solamente entraban, o sea, no era prohibido porque estaban bajo la tutela militar también de Santa Cruz. Entonces, cuando habían problemas en la frontera con los portugueses, obviamente que era la milicia cruceña la que salía en resguardo. Además, tenían toda la potestad de entrar, pero no se quedaban mucho tiempo porque era parte del ordenamiento jurídico, digamos, de la época, ¿no es verdad? Entonces, el Monte Grande era una barrera natural porque a San José de aquí no había camino directo.
Ya. ¿no? Ese se ha reabierto recién en el siglo XIX. ¿No? En línea recta, que es lo que ahora nos cuesta entender porque ya estamos acostumbrados tanto a la línea férrea como al camino, ¿no? Claro, ¿verdad? sí. Entonces, tenías vos que cruzar el temible Monte Grande, donde siempre habían los llamados bárbaros, ¿no? Indígenas en estado salvaje, y de ahí invocabas a San Javier, ¿no es verdad? San Javier también era otro de los puntos donde se realizaban transacciones comerciales y otro tipo de reuniones entre la autoridad cruceña y las misiones. ¿De acuerdo? Entonces, y a Mojo era por vía fluvial en el Río Grande, que el río, por ser de las características que ya hemos mencionado anteriormente, se modificó y dejó de ser navegable. Ahí tenían astilleros, remeros, todo. Claro. Los elementos necesarios para la parte comunicacional, ¿no? El pueblito de San Ramón. ¿Ah? El pueblito de San Ramón es más nuevo, ¿no? No, el San Ramón. San Ramón, San Julián son pueblos de esta época. San Julián es claro, de ayer. De esta época. De ayer. Claro, San Julián es de 40 años, de estos. Sí. Y San Ramón es un pueblo de paso. Mal llamado colono, ¿no es verdad? Claro, sí. Pero ya es un pueblo de paso. Claro, es un pueblo de paso, ¿no? Ajá. Ahora, lo que yo te pregunto es, este camino que lo tomábamos desde Okinawa, íbamos y salíamos a Tres Cruces, si no me equivoco. No, son caminos. Era un camino muy usado. Son muy usados, por supuesto, ¿no? Son caminos del siglo XIX. Otro de los caminos, por ejemplo, tanto a Mojo como a Huarayo, desde el siglo XIX, es a través de Vibosi, o sea, de lo que hoy es General Saavedra. Ya. ¿No es verdad? En tiempo de la goma, al menos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, pues, había varios a diferentes puertos ocasionales de la firma, inclusive hasta don Nicolás Suárez tuvo ahí un puerto, la Casa Suárez Hermano, que tengo consignado en 1899, se habla del puerto de San Nicolás, que era uno de los tantos. Había otro, Higuerone, la Casa Seller tenía también el puerto de Buenos Aires, también ahí mismo en el Río Grande, ¿no? Y de ahí salía el camino que cruzaba el río y a la banda, y por ahí se iba a Huarayo, indistintamente dependiendo del estado y de la época del año, en realidad, ¿no es verdad? No eran caminos fijos en todo caso. Sí, que es bien tradicional a Puerto Paila, que es el que va por Cotoca, Puerto Paila, que ese era un lugar ya súper posesionado, ¿no? Volvamos al tema de las misiones y la presencia jesuita, que finalmente no se fue del todo, que logró hacer todo un circuito misional que se lo conoce hoy día, pero que en esa época no tenía la intención sino de catequizar y de desarrollar esos proyectos autosuficientes y con plus de exportación. Cosas que lograron absolutamente. Lienzo y cera eran sus productos estrellas, ¿no es verdad? Sí. Y lo lograron. Y lo lograron, ¿no? Y especialmente una de las valoraciones que yo le doy, pues, la cultura chiquitana, ¿no? Esa cultura que es consecuencia de ese periodo. Es consecuencia, además, de la presencia de la iglesia. De la iglesia fundamentalmente, ¿no? Evidentemente, ¿no? Un pueblo extraordinario ese, ¿no? Poco difundida su esencia para que los conozcamos, muy vinculado a la naturaleza, por ejemplo, a la preservación, que eso es de los valores supremos que debemos cultivar en la actualidad, ¿no es verdad? La llegada de los hacendados va mermando el poder de la iglesia. Digamos, porque la iglesia tenía poder, y es correcto decirlo. Claro, hubieron siempre pues disputas, ya después de la salida de los padres, entre las autoridades locales y la iglesia, ¿no? Por la pugna de la hegemonía sobre las misiones, obviamente, ¿no? Evidentemente sí, digamos, obviamente, ¿no? Ya son los civiles los que van a hegemonizar prácticamente, ¿no? Las exmisiones, evidentemente, ¿no? Y mira vos, como consecuencia de eso, de la ya presencia masiva de hacendados y de requerimiento de mano de obra y todo eso, muchos nativos de las exreducciones deciden retirarse a espacios un tanto más periféricos y en algunos casos hasta de difícil acceso, a fundar nuevas comunidades. Eso es un hecho muy interesante. Ahí tenemos, por ejemplo, qué comunidades de San Javierito, cerca de San Ignacio, ¿no?
con su iglesia, su organización ya heredada, claro, sí, ya hecha por ellos, ¿no es verdad? Pero mira, con su iglesia. Claro, obviamente todo. Mira, te diré otra cosa que es muy importante, viejo, mencionar, es el aspecto de San Matías, por ejemplo. San Matías es una población que el que se lleva la gloria, que de esos casos existen muchísimos, y yo creo que hay que hacer una revisión para darle lo justo a quien corresponde. En 1840 y pico, a raíz de unos problemas ya fronterizos con el Brasil, un prefecto de apellido Rivero, Fermín Rivero, va a fundar o a asentar soberanía en ese, establecer un puesto, pero agarró, le tiró la templada, hizo su acto y Pererén en Agüera, y en la semana ya la selva se lo había tragado de vuelta. Claro. ¿No es verdad? Quienes verdaderamente se asentaron ahí y son la base de lo que es esa población, ¿no?, en todos los aspectos, ¿no es verdad?, fueron indígenas de una comunidad que se desplazó de San Rafael. Ya. ¿No? Ellos limpiaron, hicieron el espacio, hicieron su templito, su capilla, y se organizaron, que eso fue lo que dio origen al verdadero pueblo de San Matías hacia el siglo XIX. ¿Qué indígenas fueron? De San Rafael. Son indígenas chiquitanos, ya difícil después establecer cuáles eran piñocas, cuáles eran quimomes, sí, porque al final todo se unificó y ahora genéricamente se le llama a todos chiquitos, ¿no es verdad? A esos chiquitos los unifica la iglesia, claro, además. Exactamente. Es otra de las características. Ellos reproducen su cultura en diferentes lugares, ¿no? Entonces esos pueblos son reproducciones de los pueblos originales, pues, ¿no? Ahí tenés el Lomerío también, ¿no? El Lomerío. San Antonio de Lomerío también es una población de indígenas de las reducciones de Chiquito. Imposible imaginar Chiquito sin la presencia jesuita o sin la iglesia. Digamos, en la cultura sí, pues, ¿no? Obviamente, la iglesia ha sido clave, pues, en la configuración de lo que conocemos como los pueblos de Chiquito. En el establecimiento, ¿no?, de los pueblos. La organización, además, pues, ¿no es claro, verdad? No existen en Chiquito ninguna comunidad nómada o primitiva, en estado natural. Pongámoslo claro. La iglesia no solamente fue un templo, no. La iglesia fue en la construcción de ciudades. Es gran parte y de cultura, de la identidad, no solo de los chiquitos, sino de todo el oriente boliviano. Eso lo has remarcado y creo que ya nos queda claro el rol de la iglesia como iglesia sí, en lo que es Santa Cruz hoy. Así es. Imposible pensar en Santa Cruz sin una iglesia tan presente. Inclusive hasta el nombre está vinculado a eso, ¿no? Sí. Santa Cruz. Seguro. Creo que ese nombre nos va a proteger de todos los agresores. ¿La semana que viene de qué hablamos? Del resto terminaremos aspecto y hablaremos ya de las regiones o de los otros lugares posteriores, ¿no? Ya, inclusive algunos hasta el siglo XX. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un Chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando dos clásicos de nuestra infancia como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar, y más si la acompañas de tu Chocolate listo para tomar a toda hora.